Sergio, gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás, Lucas? Muy bien. Bueno, un tema que le preocupa verdaderamente al ciudadano, ¿no? Porque años atrás los servicios estaban subsidiados, se fue quitando de manera gradual, considera el Ejecutivo Nacional, esos subsidios y de pronto pasamos de pagar de 200, 300, 400 pesos a 9.000, 8.000. ¿Qué hacemos? Bueno, la realidad es que los consumidores en general nos vemos constreñidos y obligados rápidamente a tratar de adecuarnos lo más próximo posible a otro esquema de consumo, porque está la realidad. Independientemente de la discusión de la política económica de cada gobierno, la realidad es que los consumidores nos acostumbramos durante 10, 12 años a otra política de consumo. Y es muy poco tiempo, 2 años, para vos cambiarte toda la realidad como te la han cambiado y decirte, no, miren, las tarifas ya no van a ser un 5% de su ingreso, un 10, van a ser un 30, un 40 o más. Entonces, y hay otras perspectivas respecto del consumo. Entonces me parece que el problema es que no nos han dado tiempo, pero el inconveniente es que uno no visualiza lo que hablamos la otra vez. Nosotros como dirigentes de consumidores vemos que la gente que normalmente opina en materia de consumo, de tarifa, es gente que puede pagar la factura, ¿no? Cuando vos podés pagar la factura, tu visión respecto a que hay que pagar es distinto cuando no podés pagar, o sea, cuando tus ingresos no te dan. Claro. Estas son dos visiones totalmente distintas, porque si uno pudiera pagar y decir, bueno, y le justifican por qué habría que hacer el esfuerzo, ¿no es cierto? Más allá o no de la conveniencia económica, la discusión sobre si estamos beneficiando más o menos a la empresa o lo que fuera, bueno, uno dice, bueno, lo pago, pero el problema es cuando la gente no puede hacerse cargo. Ahora estamos recibiendo facturas de gas de la gente que en los sectores del Gran Mendoza tiene habitualmente, no es un consumo bajo, pero estamos hablando de gente que tiene 2 adultos, 2 niños, con un consumo que normalmente es del consumo que es más o menos el 30-35% de la masa de usuarios, que es uno de los más altos que tenemos en la provincia por el frío en esta época, y están recibiendo facturas de 6.500, 7.000, 6.000. ¿No? Que nosotros le decimos, ojo, porque usted no ha consumido ahora en épocas de frío, cuando consuma ahora en estos momentos épocas de frío y las que vengan, le va a llegar a 9. Y esto que tenemos que tener en cuenta que en octubre va a haber otro reajuste sobre esto, ¿no es cierto? Sobre el gas. Todavía queda, el presidente ha manifestado que va a mantener ese reajuste, que faltaría un trecho para eliminar subsidios, aun cuando el nuevo ministro de Energía que ha asumido pareciera que quisiera negociar el tema de combustible, porque en realidad lo que se necesita, algunos plantean el tema de negociar mayor plazo de concesión sobre las empresas a cambio de aguantar un poco el chubasco. Y otros sectores critican este aspecto de que en realidad solo un tercio del aumento de tarifas ha ido a recorte de subsidios, 2/3 partes ha ido a compensar empresas. Entonces vemos los ingresos de la empresa han sido muy importantes. Una empresa como Metrogas, que el 70% es de YPF, o sea que es del Estado Nacional, el año pasado ganó 2.770 millones de ganancia. O sea, claramente hay un sector de la sociedad que no está siendo beneficiado para nada y que está sufriendo, que esto es lo más difícil, ¿no? Cuando uno lo analiza, de no tener servicios básicos, ¿no? Que deberían ser garantizados por el Estado, la posibilidad de estar calefaccionado, la posibilidad de tener luz, digamos, energía. Claro, yo creo que hay que dividir totalmente. Una cosa es un servicio público esencial, monopólico además, que es prestado por las empresas en monopolio. Eso quiere decir que vos se lo comprás solo a ella y a nadie más. Gas, luz, vos no tenés posibilidad alternativa. Es lo que ha pasado acá y lo que pasa. Es lo que ha pasado acá. Y tenés el caballo atado por 50 años, ¿no? Es que entonces tenés eso y otras empresas en realidad que no son servicios. O sea, vos podés dejar de lado el celular, vos podés dejar de lado hasta la telefonía fija, vos podés dejar de lado el cable, claro, pero no podés dejar la luz, el gas, todo este tipo de cosas, no la podés dejar de lado. Esto es una realidad que hay que atender porque hace a derechos básicos del consumidor, son derechos humanos básicos, que hace al hábitat humano. Entonces, este aspecto es muy importante. Ahora viene la audiencia pública eléctrica. En materia de agosto aumentaría también. Claro, hay un nuevo esquema tarifario por 5 años más que se va a discutir en la audiencia pública ahora en julio. Y entonces ahí estamos viendo las acciones de consumidores. ¿Qué es lo que pasa? Que hay empresas, sobre todo Densa, está queriendo un mayor aumento de tarifa
por lo que entiende que es una forma de compensar falta de ingresos pasados, en parte por los subsidios. En realidad el subsidio ha ido a la empresa, ¿no es cierto? Pero ellos entienden y discuten que nosotros hoy tendríamos que compensarlo por tarifas que tendrían que haber sido mayores antiguamente. Claro. Bueno, esto es una discusión que se va a dar y en esto el gobierno tiene que hacer su gran defensa. Las asociaciones de consumidores están trabajando para prepararse para la audiencia pública. Esta es la parte del segmento de la distribución provincial que no tiene que ver con la nacional. Pero acá hay algunos temas que discutir, que son subsidios cruzados que existen entre los usuarios residenciales en favor del riego agrícola, por ejemplo, que beneficia a productores con hasta 50 hectáreas. Que es un subsidio que pagamos algunos en favor de otros y llega hasta en total una masa de casi 500 millones este año ha sido en el presupuesto. El tema de los impuestos, volvemos a discutir, pagamos 21% de IVA, pagamos ingreso bruto, 3%. Sí, la carga tributaria sigue siendo un problema que hay que resolver, ¿no es cierto? Claro, y que está claramente sin resolver. Claro, porque vos pagás, en este país está la realidad, pagamos, siempre seguimos pagando, compramos la leche y pagamos el 21% de IVA, más todos los impuestos de los productores, nosotros pagamos todo siempre. Claro, Sergio, hablaste, nos quedan algunos minutitos, pero quiero enfocarme en esto porque lo hemos discutido varias veces, muchos lo critican, esto de que esté todo en las manos de un solo dueño, de monopolizar los servicios. ¿Por qué no se va contra eso? ¿Por qué el Estado no actúa frente a esa situación? Sí, en realidad el problema que tiene el Estado y que tiene, ya hace tiempo venimos planteando que tienen los entes reguladores. Los entes reguladores originalmente en la época del 90 fueron creados para controlar la prestación del servicio por parte de las empresas concesionadas. El EPRE, por ejemplo. El EPRE, por ejemplo. El Enargas con respecto al gas. Sí. En realidad su misión, sobre todo la del EPRE, es defender a los usuarios. Pero ellos privilegian más por controlar para que el servicio funcione más que estrictamente en la defensa del usuario. Entonces, el problema es que las empresas, porque el servicio público es monopólico, y es verdad lo que vos decís, en España, por ejemplo, y se intentó en la época del 90, pero fracasó con la crisis del 2001 acá, se volcó a ciertas formas desreguladas de provisión, de competencia en la distribución del servicio de energía eléctrica, porque hoy vos tenés DEMSA y tenés DEMSA, o tenés DESTE, o tenés cooperativa y tenés cooperativa eléctrica, y no tenés otra alternativa. Bien. Entonces no tenés forma de competir en el mercado eléctrico como tampoco existe en el agua, y en el gas ni en el agua. Entonces en eso el Estado tiene que controlar aún más a las empresas, pero normalmente no lo hace o cede a sus intereses a lo mejor de recaudación, ¿no? Porque a mayor tarifa también el Estado recauda más, ¿no es cierto? Son privilegios o son intereses que tienen que ver con el problema de que necesitan dinero para otra cosa, y no pensar que es el usuario el que termina pagando todo esto, porque no lo paga la empresa, lo pagamos nosotros. Bueno, esta siempre ha sido una discusión que siempre hemos tenido y ahora resurge más porque las tarifas cada vez son más altas, ¿no? Claro, la presencia y el control necesario que tiene que hacer el Estado sobre esas empresas, ¿no? Exacto. Sergio, gracias por estar con nosotros como siempre. Al contrario, feliz.